Bueno, voy a intentar explicar un poco cómo hago cuando ya hemos medido en el colegio, hemos tomado todas las medidas del CO2 durante una jornada y cuando llego a casa, cómo lo introduzco dentro de la hoja de Excel y realizamos los cálculos, la gráfica y vemos cuáles son los resultados obtenidos, ¿vale? Esta sería la ficha que el profesor o los profesores han ido rellenando durante la jornada. Yo primero voy metiendo estos datos de aquí cuando se la entrego al profesor. Antes de todo, relleno todo esto de aquí. He medido el CO2 exterior anteriormente. Pongo la fecha, le indico las dimensiones del aula, las ACH necesarias que calculé el día anterior y el límite de CO2 que no puedo superar, ¿vale? Para conseguir esas 9 ACH que me pide. Estas ACH son las que me salen metiéndolo en la hoja de Excel, que también lo enseñaré ahora, ¿vale? Para estas dimensiones de aula y esta ocupación, ¿vale? Estas dimensiones y esta ocupación. Entonces, eso es importante saberlo y teniendo en cuenta el CO2 exterior que me sale. Yo suelo tomar, para tener esta medida antes de ir a medir, yo suelo calcularlo sobre 400, ¿vale? De CO2 exterior, porque realmente todas las medidas que hemos ido tomando, salvo este día, todos los demás habían salido eso, sobre las 401, 402, ¿vale? La verdad es que había salido bastante bien. Entonces tomo siempre como estándar 400 y así ya esta cifra la tengo calculada con anterioridad. De todas formas, como ya te digo, no varía mucho normalmente, pues siempre la llevo calculada, ¿vale? Aquí el profesor ha ido anotando las diferentes condiciones de apertura de puertas, ventanas, tipo de actividad, o si han estado al aire libre o no, en cada hora, y si hay algún tipo de incidencia en concreto, pues me lo pone aquí, ¿vale? En observaciones. Pues vamos a ver cómo se va a calcular el CO2 límite que yo no puedo superar si quiero conseguir las ACH recomendadas. En esta hoja de Excel, que yo lo que he cogido es como modelo la hoja de Excel que tiene el CSIC colgada en su web junto con la guía y otros documentos, pues mediante esta hoja de Excel se meten una serie de datos y se obtiene esta concentración estable de CO2 en partes por millón. Bien, lo primero que tengo que saber es el CO2 que hay en el exterior, primero, ¿vale? Por eso os digo que podéis calcular este límite o bien tomando un estándar de 420 o 400 según la zona y llevarlo ya calculado el día que vayáis a medir al aula para ponerlo dentro en el dispositivo medidor por si tiene alarma. Entonces ponéis ese límite de CO2 y empezará a pitar cuando esté por encima. De esa forma también en el aula podrán regular la apertura de ventanas, de puertas, etcétera, para ir disminuyéndolo, ¿vale? Pero bueno, esto es opcional. Si no lo queréis medir ahora, sino que medirlo exactamente con la medición del CO2 exterior que os salga ese día, pues entonces esto lo realizaríais después para meter en la gráfica una recta que me marque ese límite de CO2 y entonces con eso hacer la interpretación, ¿vale? Yo por mi parte la llevo ya calculada porque todas las mediciones que he hecho están entre los 400 y los 420 en el CO2 exterior y entonces tomo como estándar o 400 o 420 y lo calculo de esta forma, ¿vale? Bien, pues si nos ponemos, por ejemplo, en este aula de aquí, ¿vale? La de sexto A, pues tomamos como concentración de CO2 exterior 420 y vamos a introducir el largo, ancho y alto del aula, ¿vale? Esto me da el volumen de aire que hay en el aula, que en este caso son 168 metros cúbicos, ¿vale? Esto es uno de los factores a tener en cuenta. Si va variando ese volumen de aire según el aula, pues el resultado será diferente. También tenemos que tener en cuenta el número de docentes que va a haber en el aula, tener en cuenta que habrá aulas, por ejemplo, nosotros medimos también en un aula más peculiar en cuanto a ocupación, y es que tenía 2 docentes y 4 alumnos solamente, ¿vale? Entonces eso también es un factor que va a dar diferentes valores de ACH, ¿no? Y por tanto diferentes límites de CO2. Ahora, si volvemos a la de sexto A, yo voy a tener un docente, ¿vale? Y aquí vamos a poner cuál es la generación
de CO2 por docente en litros por segundo. ¿Este valor de dónde lo cogemos? Pues en la misma guía del CSI y en la tabla, o sea, en la hoja de Excel que ellos tienen colgado, tienen una serie de tablas, que yo las he puesto aquí, que de donde tengo que coger ese factor, ¿vale? Esos litros por segundo. Entonces, aquí veis que pone, por ejemplo, hombres y mujeres, según el rango de edad, según los kilos, y aquí podéis elegir la actividad, ¿vale? Aquí podéis elegir la actividad que estén realizando, pues menos actividad y mayor actividad. Entonces yo, por ejemplo, he tomado valores medios, ¿vale? De estas dos tablas, tanto para hombres como para mujeres, como para edad. Entonces, los alumnos pues he tomado como estándar que tienen entre 6 y 11 años, ¿vale? Porque es así en la mayoría de los casos. Y entonces, pues he tomado valores intermedios, tanto para los docentes como para los alumnos, ¿vale? Así que si nos vamos aquí, pues yo he tomado como valores estándar para no estar teniendo que hacer este cálculo cada vez porque la variación es muy pequeña, ser cantidades muy pequeñas también. Pues entonces he tomado 0,0061 para los docentes y 0,0031 para los alumnos. Bien, una vez que tengo esto, lo que hago es meter el número de docentes y aquí el número de alumnos, ¿vale? Las casillas que tenéis que rellenar son las que están en color verde, ¿de acuerdo? Las otras se calculan solas. Bien, pues una vez que tengo introducido todos estos valores, aquí lo que me va a dar es la generación de CO2 en conjunto, ¿vale? En LPM. Bien, aquí, por ejemplo, una vez que ya tengo todo esto calculado en función de estos factores de dimensión, ocupación y actividad que están llevando a cabo, es decir, las exhalaciones, pues se va a calcular en esta casilla de aquí la ACH, ¿vale? Es decir, las renovaciones por hora necesarias para cumplir con el estándar, ¿vale? Originalmente en la hoja de cálculo que tenéis en la guía de CSIC viene ahí el valor de 5, ¿vale? 5 ACH. Viene en todas las columnas, viene 5 ACH. Y abajo viene 14, ¿de acuerdo? Bien, 14 litros por persona y segundo. Esto es lo que yo también me confundía mucho porque no entendía, porque al tener aulas que eran diferentes en cuanto a dimensión, en cuanto a ocupación, me salían unos valores un poco extraños. Incluso algunos me salían por encima de 700 y de 800, entonces no tenía sentido. Así que lo que hice fue preguntar a gente del CSI y a otros compañeros que están viviendo y me ayudaron a resolver esta duda. Y es que aquí en esta casilla donde pone ACH te va a salir un valor, ¿vale? Y, perdón, aquí arriba no, en la parte de abajo donde pone ACH según el EPS, ahí te va a salir un valor, ¿vale? Imaginemos que en esta casilla de aquí, en las dos amarillas tendríamos 5, ¿vale? De forma original en el Excel que os descargáis. Pero aquí, en la gris, lo que se calcula es en función de todos los datos que he metido más arriba, ¿vale? Entonces, en esta gris de aquí me saldrá las ACH en función de las LPS, ¿vale? De las exhalaciones, para que me entendáis. Entonces, este valor es el que tengo que poner aquí en esta casilla que tengo marcada en amarilla, en la de ACH, ¿vale? En lugar de 5, que es el estándar, porque el 5 es según la guía de Harvard y lo que me da es las ACH para un aula tipo, que son 100 metros cuadrados y 25 alumnos, es decir, cabe a 4 metros cuadrados por alumno. Eso no se cumple en nuestras aulas, por lo menos en las de mi cole. Entonces, como eso no se cumple, tenéis que tener en cuenta lo que os he dicho antes. Dimensiones, docentes, número de alumnos, exhalaciones, tipo de actividad que están haciendo, ¿vale? Entonces, una vez que yo he calculado esto y en la casilla esta gris me sale 7,2, pues ese valor es el que tengo que introducir aquí arriba en lugar de 5, en la casilla esta que tengo marcada en amarilla, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho simplemente es, en la casilla esta de aquí de ACH, si os fijáis, les he puesto aquí arriba, en la parte de fórmula, le he puesto que me muestre lo que está en la casilla R24, ¿vale? Pues simplemente lo que hace es coger el valor calculado aquí y te lo pone arriba. Entonces, una vez que te lo pone arriba, sí que en la parte de abajo del límite, del CO2 límite,
si ya te va a salir en función de esas ACH que has puesto en la casilla de ACH, ¿vale? Entonces ya aquí sale algo más proporcional y más lógico, ¿vale? Si veis, por ejemplo, comparamos sexto A, que son, me sale 650 ppm, ¿vale? Por dimensiones del aula, ocupación y tal. En cambio, en el aula poli que tengo aquí, que son solamente 4 alumnos, pues me permite subir hasta 693, puesto que no voy a necesitar tantas renovaciones horas. De hecho, si os fijáis, las renovaciones horas que me salen son 2,3 en el caso del aula poli, ¿vale? Porque no voy a necesitar renovar tanto el aire, puesto que el número de exhalaciones y el número de CO2 que hay concentrado y por tanto a los aerosoles potencialmente infectivos en ese aire no es tanto, ¿vale? Si queréis comparar otra aula, por ejemplo, quinto A y quinto B, que sí que es verdad que son más pequeñas que las de sexto y además tienen mayor ocupación, porque tienen una ratio de 25, en estos casos las ACH necesarias son mayores y por lo tanto el límite que no puedo superar si quiero conseguir esas renovaciones horas va a ser menor, va a estar sobre los 630. Si bien es cierto que yo aún así, cuando luego estudio en la gráfica los resultados, siempre me pongo un límite en el 700 y otro límite en el 800. Me lo marco para saber que aún así no debemos superar, aunque superemos un poco este límite, pero lo importante es que no superemos el de 700 y el de 800 en ningún caso, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que hacen. Bueno, pues esa sería la forma que yo calculo, ¿vale? Una vez que he calculado el límite este de CO2, pues ya lo anoto en la ficha y me voy al aula a medir. Una vez que ya estoy en el colegio, lo que hago es calibrar el aparato en el exterior, que tenéis un vídeo que luego os lo pongo por ahí en la cajita de información. Tengo un vídeo donde explico cómo se calibra, cómo se utiliza el medidor, ¿vale? Por lo menos el modelo que yo estoy utilizando. Una vez que mido, que calibro en el exterior, me quedo un poquito, unos 5 minutos así, midiendo por si acaso, el CO2 exterior y lo anoto en la ficha. Y ya entonces subimos hacia el aula. Yo una vez que llego al aula, lo que hago es coger el medidor y ponerlo a grabar, ¿vale? Le meto, por supuesto, el límite de CO2 que me ha dado y que he anotado en la ficha que calculé el día anterior. Por ejemplo, 630. Pues pongo la alarma del medidor, pongo 630 para que pite a partir de cuando supere ese nivel. Y luego lo pongo a grabar que me grabe mediciones cada 2 minutos, que es el máximo que puedo poner, ¿vale? Porque con eso basta para las medidas que vamos a hacer nosotros. Una vez que ya lo pongo en el aula, pues voy midiendo. Y ahora vamos a ver cómo, una vez que habéis recogido el medidor de CO2 y por supuesto cuando salgáis del aula, o sea, a la salida ya cuando recojáis el medidor, es interesante también que miráis el CO2 exterior una vez que salís y ya apagáis el medidor, quitáis lo de grabar datos, ¿vale? Apagáis el medidor y os venís a casa. Y ahora vamos a ver cómo cojo esos datos del medidor, los paso a una hoja de Excel y los tratamos. Bien, pues una vez que ya tenemos el medidor encendido, vamos a ver cuáles han sido los resultados obtenidos de la medición de ese día, ¿vale? Si le dais en la flecha de la izquierda, me aparece la gráfica con los datos que se han obtenido en esta medida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a priori se puede ver cómo ha ido disminuyendo a lo largo de la jornada, porque algo habrá pasado ahí, ¿vale? A lo mejor han tenido clase de educación física, el recreo y tal, y luego ha subido bastante. Y el máximo lo hemos tenido en 748 y el mínimo en 403, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Vamos a pasar primero los datos al Excel y luego comprobaremos con la ficha donde se han recogido las diferentes incidencias durante el día para ver si tiene sentido esta gráfica o no, o la medición ha sido errónea por cualquier cuestión. Vamos a comprobarlo entonces, ¿vale? Así que para pasar los datos, lo que hacemos es irnos ahora con la flecha de la derecha. Aquí nos aparecen los datos que se han grabado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver, tener en cuenta que aquí me aparecen las medidas últimas que se han tomado. Yo tengo que meterme aquí,
Aquí me dice que en total hay 61 pantallas, digamos, de medida, por 2 medidas cada pantalla. Entonces, aquí abajo yo me puedo ir moviendo por esas pantallas. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner 0,61 para irme a la primera hora de la mañana que se tomó. Aquí vamos a poner 6. ¿Veis? Y ya me aparece la primera, que fue la que han puesto como 121. Y aquí, ¿ves? Aparece que se tomó a las 9:34. Pues vamos a ver, esta fue la medida del viernes 27. Vamos a ver cuál es la medición, ¿vale? Siempre yo suelo empezar a medir, a tener en cuenta que entre la entrada escalonada por este curso, por el tema del COVID, que tienen que entrar escalonadamente, suben al aula, yo calibro, subes arriba, en algunas ocasiones mido el pasillo también, y luego ya entras, explicas a los alumnos todo y tal, colocas el medidor en un lugar más adecuado. Yo a veces dejo el medidor unos minutos en un sitio, compruebo a ver si es una medida más o menos lógica o no y es estable, y si no lo tengo que mover de sitio. Entonces, bueno, pues todo eso conlleva que al final te pones a medir a las 9:20, 9:34, ¿de acuerdo? Entonces es importante. Está bien, no influye mucho en el sentido de que vamos a tener por delante hasta las 11:30 para el recreo. Entonces vamos a tener una medida estable en ese tiempo, ¿vale? Así que no importa que miráis un poco más tarde, porque es importante también la primera parte hacerla bien, ¿vale? Así que bueno, pues voy cogiendo estos datos y los voy a ir pasando al ordenador, ¿vale? En una hoja de cálculo que ahora os muestro. Entonces, conforme lo más cómodo, os ponéis en el numerito de aquí y le vais dando abajo para que vaya pasando a las medidas hasta que llegue a la medida número 1, que fue la última que se tomó, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que ya tengo encendido el medidor y ya puedo ir viendo cuáles son las medidas que he ido tomando, pues las voy introduciendo en una hoja de cálculo, ¿vale? Simplemente yo aquí he puesto la fecha de la medición. Podéis coger el tema de la temperatura y la humedad, porque puede ser que influya bastante a la hora de la medición y el cambio de la climatología. Y luego ponéis una columna para la hora de la toma de la medida, otra para el resultado que os ha salido de concentración del CO2, otra para el valor máximo de CO2 que os ha salido en la tabla, como hemos calculado antes. En este caso eran 9 ACH, ¿de acuerdo? Que en este caso eran 630. Pues repetís el valor, evidentemente, en todos lados para que os salga una recta como esta que veis aquí con puntitos naranjas, en la que se marca los 630 de límite para luego estudiar según los valores que nos han salido en esta medición. Y otra columna con el límite máximo ya que no sobrepasaríamos en ningún momento, que sería, porque además dicen que a partir de aquí pues baja el rendimiento de atención en los alumnos y bueno, pues ya podemos entrar en tener problemas de calidad del aire, ¿no? Entonces vamos a marcar como 800 este límite, que también nos lo marca aquí por si en algún momento solo sobrepasa o está cercano, ¿de acuerdo? Bien, acordaros que más o menos el máximo eran 750 el que hayamos obtenido, creo que recordad que era 752 me parece, ¿vale? Entonces, si no lo puedo mirar aquí, el máximo fue 748, ¿ves? 748 fue el máximo aquí, que no llega a los 800, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hago? Mirad, pues para que no sea muy pesado. Evidentemente, esto, si sabéis utilizar Excel, pones aquí 630 y luego pinchas aquí la crucecita esta y arrastras hacia abajo, ¿vale? Hasta el final, y lo que te hace es copiarte el valor, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, imaginaros que yo, vamos a borrar esto para que lo veáis, aquí pongo 800, cojo la crucecita hacia abajo y me copio el valor, ¿vale? Entonces ya tengo rellenas estas dos columnas rápidamente. Luego, aquí, en los ppm, lo voy introduciendo a mano con las medidas que tengo en el aparato, y aquí también lo he hecho de forma fácil. Aquí solamente tenéis que introducir la primera medida. Fijaros, imagínate que habéis empezado la medida a las... Espérate, voy a copiar esto, no vaya a ser que se me borre. Imaginaros que habéis tomado la primera medida a las 9:22 y 30 segundos, ¿vale?
pues una vez que introduzco este dato, se me recalcula toda la columna de la hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo puesta, en esta primera no, pero en esta segunda tengo puesta esta fórmula, ¿vale? Aquí lo que hace es sumarme 2 minutos, como las medidas las he tomado, el medidor la he ido registrando cada 2 minutos, pues para no tener que estar metiéndolo todo, ¿vale? Entonces, en esta primera meto la primera hora de la primera medida, que era las 9:34 y 27 segundos, y una vez que le doy a Enter, pues ya me recalcula todo lo demás porque está puesta esta fórmula, ¿vale? La fórmula igual, la ponéis en esta primera casilla, la fórmula, y arrastráis hacia abajo y se va a ir cambiando a 3, a 4, a 5, ¿vale? Entonces, bueno, pues se calcula solo, ¿de acuerdo? Yo además de eso, en la columna de CO2, lo que he puesto es un formato condicional, ¿vale? Entonces, esto se hace en esta casilla de acá arriba, que se llama formato condicional, y es que seleccionáis todos los datos a los que queréis aplicar un formato determinado, ¿vale? Le dais a formato condicional y aquí en administrar, bueno, nuevas reglas o administrar reglas, podéis crear formatos diferentes. Entonces, pues yo, por ejemplo, le he dicho que cuando los valores de la celda sean mayores de 800, que me lo marque en rojo. Si son entre 701, que está aquí puesto, que no se ve, ¿vale? Si está entre 701 y 800, pues que me lo marque en naranja. Y si están los valores entre el valor de la celda C84 y 700, pues, o sea, desde el primer valor, el valor más pequeño hasta 700 me lo marque en amarillo, ¿vale? O sea, perdón, desde el valor de 630, ¿sí? Desde el valor de 630 hasta el de, a ver aquí, 700, ¿vale? Me lo marque en amarillo. Así que fijaros, si está entre 630 y 700, todos esos valores me los va a marcar en amarillo, ¿vale? Es decir, entre esta línea y la línea de 700. Todos esos valores me los va a marcar aquí en amarillo. ¿Veis? Lo tengo aquí en amarillo. Y los naranjas son aquellos que están entre 700 y 800, ¿vale? Si hubiera alguno por encima de 800, le he dicho que me lo marque en rojo. Pues ya está, ¿vale? Solamente aquí en este caso aparece el amarillo y el naranja. Bien, pues esto es simplemente para tener una idea de cuánto tiempo, porque es interesante luego estudiarlo con la gráfica, cuánto tiempo ha estado por encima de unos niveles, ¿vale? Si os dais cuenta, como tenéis cada cuánto tiempo están las medidas, pues tú sabes que desde las 12:42 hasta las 13:20 ha estado, todo este tiempo, ha estado por encima de 630, que era el límite que nos habíamos medido, ¿vale? Si queréis calcular cuánto tiempo exactamente, pues simplemente, mira, os vais a una casilla cualquiera y aquí ponéis que te reste esta hora menos esta de aquí. Y te sale, ¿vale? Que han estado 38 minutos por encima de 630. Bueno, es interesante saberlo, ¿vale? Interesante saber esto, cuánto tiempo ha estado. Por ejemplo, hay un aula que me salió que habían estado por encima del límite de CO2 durante 2 horas y media, que eso es la mitad de la jornada, ¿vale? Entonces, eso es un factor a tener en cuenta, es importante, ¿vale? Podéis calcularlo para luego ayudaros a interpretar la gráfica, ¿vale? Bien, esta gráfica de aquí la he hecho con los datos que hemos obtenido. Simplemente en la parte de datos, a ver, no, en insertar, ¿vale? En insertar podéis insertar gráfica en esta parte de aquí, ¿vale? Simplemente seleccionáis, por ejemplo, estos datos de aquí, ¿vale? Seleccionáis los datos de CO2 que queréis mostrar o, bueno, en este caso podéis seleccionar, esto sería el eje X, esto sería el eje Y. Entonces, seleccionáis todos estos datos. Esto es una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacer gráfico, ¿vale? Pero esta es una de ellas, seleccionáis los datos, le dais a gráfico y se crea este gráfico, ¿vale? Yo después luego le he puesto otras series, le he añadido una serie que me va a marcar en puntitos naranja el CO2 máximo de las 9 ACH, que era el 630, y otra serie que me marque el límite de 800, ¿vale? Eso lo podéis añadir. Si os vais, una vez que tenéis hecho el gráfico, os vais a diseño, aquí en seleccionar datos, podéis elegir esa serie, ¿vale? Yo también le podría marcar si quisiera otro tipo de límite, 900 por ejemplo, o 700, lo que tú quieras, ¿vale? Pero aquí lo ponéis, aquí estaría
el gráfico del CO2 que he obtenido que está en azul, esta que está en naranja, el límite de bajo rendimiento que está en lila, y aquí son todas las horas, ¿vale? Si queréis modificar, por ejemplo, esta columna, pues lo hacéis de esta forma, ¿veis? Aquí me marca de dónde está cogiendo los datos. Bueno, esto es un poco, hay millones de tutoriales de cómo hacer los gráficos, ¿vale? Que no es tan complicado. Bueno, pues vamos a interpretar entonces, una vez que ya tengo todo esto, yo quiero interpretar la gráfica, ¿vale? Y lo vamos a hacer interpretándola junto con la ficha en la que se han tomado nota de la situación, ¿vale? Yo lo voy a hacer a tiempo real, no he mirado todavía nada. Vamos a verlo. Mirad, yo aquí estoy viendo que cuando se ha entrado en clase sí que es verdad que estas primeras medidas, esto es un poco entre que yo lo estaba colocando el medidor, tal. Entonces esto, los primeros minutos en realidad deberíamos de despreciarlos, ¿no? Vamos a suponer que empezamos la medida, pues mira, más estable. Aquí en 595, ¿vale? Empieza. Entonces yo veo que aquí, en la primera hora, según me dice la profesora, de 9 a 10, se ha estado dentro del aula hablando con las ventanas abiertas solamente 20 centímetros, ¿vale? Que fue las condiciones que le dije en un principio que pusiera de inicio, ¿vale? Que pusiera abierta solamente 20 centímetros a un lado y 20 centímetros al otro, más o menos, de cada hoja, cada hoja, y las puertas abiertas, ¿de acuerdo? Aunque después estoy leyendo que las cerró, pero bueno. En esta primera hora, ¿vale? Hasta las 10 de la mañana, vemos que bien, ¿no? O sea, empieza, en lugar de ascender, como ha pasado en otros casos, pues va descendiendo porque está teniendo buena ventilación, ¿vale? Entonces se va acercando a lo que teníamos en el exterior, que eran aproximadamente los 400, 420, ¿vale? En este caso, la medida de ese día exterior dio 420. Entonces, bueno, pues se va acercando a ese nivel exterior. Luego, en la siguiente hora, bueno, aquí pone media hora, de 10 a 10:30, me dice que abrieron del todo las ventanas y también las puertas están totalmente abiertas, ¿vale? Fijaros, aquí como llevan ya más tiempo en clase, pues parece que vuelve otra vez, empieza a subir el nivel de CO2, ¿vale? Y luego vuelve a bajar otra vez. Vamos a ver por qué a las 10:30, que es cuando termina esta fracción de la jornada, qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y por qué disminuye aquí, ¿vale? Fijaros, me dice que de 10:30 a 11:30 han tenido educación física en el patio. Efectivamente, han estado al aire libre, ¿vale? Y se han dejado las ventanas y las puertas abiertas. Entonces yo puedo interpretar en esta parte de aquí, ¿veis cómo va bajando el nivel de CO2 puesto que no están en la clase, ¿vale? Una forma, si queréis hacerlo, aunque yo lo hago después en otro sitio, pero aquí si queréis lo podemos ir marcando así sobre la marcha, vamos a tener que a las 10:30, ¿vale? Vamos a ver así. Vamos a marcar, fijaros que desde las 10:30, aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que se van, vamos a poner el contorno un poquito más grueso para que se vea bien, y vamos a ponerlo en amarillo, por ejemplo. Vamos a ponerlo más grueso. Fijaros, aquí empiezo a tener que se han ido al patio, ¿vale? A las 10:30. Bien, están en el patio hasta las 11:30. Bien, vamos a ver, hasta las 11:30, aproximadamente hasta aquí, fijaros, ¿vale? Ha estado como han estado en el patio con todo abierto, pues se nota que ha descendido hasta niveles del exterior, ha estado todo abierto y tal. Aquí, a las 11:30 empieza el recreo hasta las 12, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, eso es, ¿vale? Fijaros, esa parte es el recreo, es decir, han estado todo el tiempo en el aire libre, con lo cual el CO2 que medíamos en la primera hora hubiera seguido ascendiendo de no ser que se fueron al aire libre, ¿vale? Entonces, al haber sido al aire libre, se ha seguido manteniendo. Entiendo que esta parte de aquí, lo que ha ocurrido es que han vuelto al aula de educación física, que además vendrían con un nivel de actividad importante, con lo cual hace que en pocos minutos haya subido el CO2 un poquito,
habrán cogido el desayuno y habrán vuelto a salir al patio, ¿vale? Entonces se nota este ascenso aquí del CO2. Y luego se han ido al patio, por lo tanto ha vuelto a descender a niveles del exterior, ¿vale? Una vez que vuelven del patio al colegio, al aula, ¿vale? Me pone aquí que de 12 a 13 han estado hablando, que han tenido las puertas totalmente, las puertas cerradas, ¿de acuerdo? Puertas cerradas y han tenido apertura total de ventanas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que aquí nos hemos dado cuenta de una cosa. En primer lugar, cuando vuelven del recreo, ellos están bastante alterados, ¿vale? Han estado corriendo, lo que sea en el patio, y tercero B, pues entonces sube en pocos minutos, ¿vale? Si queréis ver exactamente en cuánto, fijaros, esto está más o menos 500 y pico. A las 12 de la mañana os vais aquí y veis que a las 12 de la mañana, cuando vuelven del patio, empieza a aumentar bastante, ¿vale? Hasta que alcanzamos esos niveles ya que llegan al amarillo, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que es de 12, mira, vamos a ver la clase esta que han estado de 12 a 1, ¿vale? De 12 a 1, fijaros cómo ha subido, ¿vale? Es interesante ver cuánto tiempo ha tardado en llegar a los 630, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues hacemos lo que hicimos antes para calcular el tiempo. Yo cojo y digo, vamos a ver, yo quiero saber cuánto tiempo han tardado en llegar a los 630. Bueno, al 629, por ejemplo, ¿vale? Pongo esta hora y pongo la hora a la que han vuelto a clase del recreo, ¿vale? Que sería esta de aquí, a las 12. Vale, pues me sale que 40 minutos, que en 40 minutos han sido suficientes para elevar las concentraciones de CO2 por encima del límite permitido, ¿de acuerdo? Fijaros el ascenso. Además, encima tenía las puertas cerradas, con lo cual esa subida ha sido aún mayor. Si hubieran tenido las puertas abiertas, ya os digo yo que la subida hubiese sido más lenta y quizás no hubiese siquiera superado el límite de CO2 máximo, ¿vale? Por las condiciones que teníamos aquí al principio, hubiese sido la tendencia más o menos igual que al principio de la clase, del día, ¿vale? Así que fijaros, ahora están por aquí por encima y suben hasta, habíamos dicho, 748 era el máximo que habíamos tenido, ¿vale? Que también lo podéis calcular. Si queréis calcular los valores máximos, pues podéis poner que te muestre el máximo de un conjunto de datos, ¿vale? Elegís, ponéis la fórmula máximo, elegís todo el conjunto de datos, ¿vale? Y me aparece el valor máximo, que son 748. También podéis calcular el mínimo, ¿vale? Pero mira, aquí tenemos que es 748 es el valor máximo. Bien, ponéis aquí, si queréis, el máximo es 748, ¿vale? Bien. Yo siempre lo suelo calcular, ¿eh? Me gusta tenerlo ahí como referencia. Bueno, pues entonces, una vez que ya ha pasado de 12 a 13, ¿vale? De 12 a 1, han estado con las puertas cerradas, ¿de acuerdo? Vamos a marcar también el de la 1, porque ahora vuelven a cambiar las condiciones según me pone la ficha. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, fijaros, curioso, ¿vale? Fijaros qué curioso, porque ahora me dice que de 1 a 2 están en el aula hablando y tal, y que tienen las ventanas totalmente abiertas y ahora sí abren las puertas, ¿vale? Y fijaros cómo efectivamente pasamos rápidamente a unas condiciones mucho mejores, baja y desciende, y podemos calcular incluso en cuánto tiempo ha llegado a descender al tener puertas y ventanas abiertas, cuánto tiempo ha llegado a descender a los límites por debajo de 630, ¿vale? Que era nuestro límite, que tenemos aquí el puntito en naranja. Podemos calcularlo, podemos ver desde la 1 hasta la hora en que se ha llegado por debajo de esos 630. Vamos a verlo. Hacemos lo mismo, nos ponemos en esta parte. Vamos a ver cuánto tiempo ha tardado en descender hemos dicho, desde las 13 horas, que sería aquí, cuánto tiempo tarda en descender hasta por debajo de los 630, ¿vale? Aquí. Entonces aquí ya está por debajo de 630
y lo he rehecho a la hora que entraron, que fue las 3, que fue cuando cambió las condiciones de las puertas y ventanas abiertas. 22 minutos, ¿vale? En 20 minutos hemos conseguido descenderlo por debajo del límite. Fijaros, esto aparte, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en unas condiciones en las que están las partes por millón de CO2 bastante altas, si yo abro puertas y ventanas, puedo cambiar esas condiciones en aproximadamente 20 minutos, ¿vale? Con lo cual, eso me dice que las medidas que nos decían en los protocolos de abrir 10 minutos entre clase y clase no va a ser suficiente para descender los niveles de CO2 a niveles por debajo de los límites que necesitamos, ¿vale? Es decir, eso no vale. Es importante la ventilación continua durante toda la jornada, con las puertas abiertas además, porque vemos la diferencia que ha habido en tener las puertas cerradas, cómo sube rápidamente, a tenerlas abiertas, que desciende rápidamente y se mantiene por debajo del límite. Y además nos dice que además de la continua, no nos vale con ventilar entre clase y clase solamente, ¿vale? Así que bueno, fijaros como en una gráfica muy sencilla, con una medición muy sencilla, con un coste muy pequeño, podemos tener muchísima información del comportamiento de un aula. Si bien hay que tener en cuenta que las condiciones pueden cambiar debido a la climatología, que podamos abrir o cerrar ventanas más o menos en una apertura más o menos mayor o menor según el tiempo que haga. Si está lloviendo, tendremos que bajar un poquito las persianas a lo mejor. Bueno, pues de eso se trata, de estudiar hechos en diferentes condiciones, repetir en ese mismo aula para ver cómo se comporta y aprender de ese comportamiento para tener una idea de cómo tenemos que abrir y cerrar ventanas. Hay cosas que quedan claras, que es que la ventilación debe ser continua y que las puertas deben estar abiertas. Y eso es impepinable, como decimos aquí en Cádiz. Se me había olvidado comentaros un detalle importante. Fijaros, en esta parte de aquí que habían estado en que tenían un taller de coeducación, justo el momento en que van a cerrar las puertas es a las 12:20, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos del recreo, empiezan a subir los niveles de CO2, parece que con las puertas abiertas y las ventanas abiertas iba a empezar a descender, porque ya también habían vuelto los alumnos a la calma después del recreo, y justo cuando está empezando a descender, cierran las puertas a las 12:20 y ya tenemos 3 docentes dentro del aula y se disparan, ¿veis? Entonces, estos puntos y estos picos que de repente ocurre, ¿qué ha pasado aquí? Pues lo comprobáis con la ficha y justo coincide con un momento en el que han cambiado las condiciones y además de forma importante, han cerrado las 2 puertas. Y ya está, pues espero que os haya servido de ayuda y que logréis hacer estos estudios en vuestro cole. Gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter.